Damos la bienvenida a Patricia, un gusto recibirla, bienvenida. Muchas gracias a vos. Su primera campaña electoral así con esta intensidad, porque encabezaron una lista. Con esta intensidad sí. La primera campaña no, pero con esta intensidad sí, sin duda. Y siendo madre además, que eso también es distinto. En la anterior era joven, y ahora no entro en la categoría de la joven, ya tengo 33. Así que es un poquito más cuesta arriba, pero es lindo, disfrutable. Salir a recorrer el país. Salir a recorrer el país, recorrer Montevideo, es igual de cansador que reconfortante igual, ¿eh? Porque es lindo también. Porque conoces un montón de gente, conoces un montón de realidades. Es un momento, la campaña, es un momento donde pensás de nuevo todo, ¿no? Otra vez empezás a pensar, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo? Claro. Y eso también, en conversa con la gente, lo hace distinto, ¿no? Y además usted que va a ser que es candidata a diputada por Montevideo, recorrer Montevideo, donde el Frente Amplio gobierna hace mucho tiempo, tiene el gobierno del departamento, tiene el gobierno nacional y me imagino que la gente, bueno, cuestionará, hará planteos, preguntará cosas y habrá que responderle también, ¿no? Pero eso es lo más lindo, eso es lo más lindo de las ferias también. Es como parte de lo que nosotros planteamos el otro día en el acto, es que es con crítica y es estando desconformes y es planteando que las cosas pueden ser diferentes. O sea, es como que si no, ¿qué te mueve? Te mueve que también las cosas tienen que ser mejor, que hay cosas que están mal, que hay cosas que tienen que cambiar, siempre. Porque eso es la izquierda también. Porque si no es como que te acostumbras y en un momento como que llegaras a un lugar en el que ya no tenés que hacerte preguntas, ¿no? Eso no nos va a pasar nunca. Si alguien le dice, Patricia, ¿qué le parece que en Cuba repriman y disuelvan una marcha de la diversidad? Terrible, terrible, terrible. Ni en Cuba ni en ningún país. ¿Usted cómo se ve? ¿Del lado de la seguridad del Estado o del lado de los manifestantes? Lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura democrática que, o por lo menos en nuestro caso, ver a la gente organizada en la calle reclamando por algo es una ventaja, ¿no? Es algo que habla de una sociedad politizada, de una sociedad democrática, de una sociedad que se siente libre, que no tiene miedo. Para salir a exigir en la calle de forma colectiva, yo creo que esas manifestaciones son muy importantes. Y nosotros tenemos una cultura de eso, ¿no? El otro día le contaba a una amiga española, el 18 de julio, y le decía, bueno, acá son todas las marchas. Ella me decía, bueno, pero marchan mucho, bueno, marchamos bastante. Sí. Y nosotros también marchamos, ¿no? O sea, nosotras reclamamos en marchas, incluso estando en el Estado. Entonces, también hay una cosa distinta de la cultura democrática que yo creo que es valiosa. Y me parece que la gente organizada en la calle reclamando siempre tiene valor. O sea, usted es de izquierda, es feminista. Hoy dentro de los precandidatos hay una mujer, pero ustedes eligieron a Daniel Martínez, en el caso del sector IR. ¿Por qué Daniel Martínez? Bueno, en primer lugar, es muy valioso que haya una mujer. Es verdad que con el paso del tiempo y en la medida que las mujeres se animan a presentarse como candidatas, van abriendo también la idea a otras mujeres de que eso es una cosa posible, ¿no? Claro. En este país no se puede ser presidenta porque nunca ha habido ninguna presidenta. Entonces, por la vía de los hechos, para cualquier niña, ser presidenta es algo que no se puede en este país. Entonces, es cierto que el animarse de Carolina es sumamente valioso. Nosotros hicimos una evaluación, una discusión súper larga. Discutimos, votamos virtualmente y entendimos que del bloque que se encontraba al lado de Daniel Martínez, que no solo tenía que ver con las personas, ¿no? En primer lugar, que había un bloque político que se encontraba a este lado con el que nos sentíamos más cerca. Hemos tenido algunas distancias, sobre todo con la postura de seguridad y con el aumento de penas, con algunos otros compañeros y compañeras, pero además entendíamos que en términos de feminismo, a mí en particular, me tocó estar en la asesoría para la igualdad de género, Martínez hizo muchísimo. En primer lugar, construyó un gabinete que intentó ser paritario y que puso mujeres feministas en su gabinete. Y eso no es poca cosa, no éramos solo mujeres, sino que habíamos muchas feministas. Estaba Silvana Pisano, Mariana Perkovich, Fabiana Goyeneche. Y pateamos el tablero más de una vez y siempre estuvimos habilitadas a discutir. Y eso no es poca cosa. Pero además tuvimos una duplicación de presupuesto para la violencia de género. No, es un hombre muy sensible con las cuestiones de género. Y que nos dejó hacer a las mujeres, pero también a los jóvenes, ¿no? Eso está a la vista de que tenemos un intendente de 38 años. Y que esa habilitación para hacer, que era, bueno, hagan. Pero también por allá te llamaba y te decía, che, esto hay que escuchar, hay que hablar con tal, no hay que se haya puesto a todo, ¿no? Y en el impulso. Pero habilitándote el impulso y ayudándote a construir eso también. Entonces,
nosotros eso es lo que queremos también de las nuevas generaciones. Hay un problema intergeneracional en el Frente Amplio. Hay generaciones que no están en la política. Los gurises de 20, de 25, de 30, de 35, de 40, de 45, pensarlo electoralmente. Recién tenés en el Parlamento más representada la generación de los 50. Entonces hay un montón de gente que tiene opinión política, que le importan las cosas del país, que está organizada, que no está. Entonces es cierto que la visión que se termina construyendo del mundo es una visión sesgada generacionalmente, y eso nos parece que Daniel también ha puesto en eso como una responsabilidad, y él lo dice y lo repite, y yo lo creo, de que la juventud del gabinete también le permitió moverse, de las cosas que se decían, bueno, esto no se puede cambiar. Cuando uno piensa en el sector IR, ve un sector que ha trabajado y ha militado mucho en todo lo que es la agenda de derechos. Pero es evidente que, bueno, por lo menos así lo dicen los analistas políticos, lo que indican las encuestas, que hay dos temas muy fuertes para el ciudadano uruguayo. Uno es la economía y el tema del empleo, y el otro tema es la seguridad, que no sé cuán fortaleza expresa IR en esos temas, cuánto trabajan esos temas, cuánto le preocupa, además de la agenda de derechos, que sin duda es muy importante en la construcción de la libertad de una sociedad, ¿no? Bien. Bueno, en economía sí, hemos trabajado bastante, tenemos una barra de economistas muy interesante. Allí está Alejandro Zavala, que ha estado con nosotros muchas en el Ministerio veces. de Economía, que ha trabajado mucho en presupuesto. También Martín Couto trabajó mucho en presupuesto desde el Parlamento. Pero también creo que algo que nos hemos permitido siempre es pensar en cosas que no están, en discusiones que no están arriba de la mesa, ¿no? En poder poner, en su momento fue la caja militar, y hoy logramos que eso entrara en la agenda política, ¿no? Y nosotros planteábamos que había que reformular la caja militar, y eso no era parte de la discusión, y logramos que fuera parte de la discusión. Creo que en estos términos también hay que discutir sobre la herencia, ¿no? En economía, sobre todo nuestro planteo es pensar mucho más para adelante. ¿Cómo construimos una economía crítica? ¿Cómo construimos un sistema económico sostenible? ¿Cómo habilitamos a la sostenibilidad ambiental y económica? ¿Cómo pensamos también en distintas estrategias que nos permitan redistribuir de mejor forma, ¿no? Y creemos que, por ejemplo, la discusión de la herencia, que ahí Gonzalo Salas lo ha trabajado mucho, pero también la discusión en relación a la seguridad social y a la distribución intergeneracional, que viene como una discusión que está puesta arriba de la mesa. Creo que eso es un aporte que hemos hecho en general también con las universidades privadas, ¿no? De poder pensar de dónde sacar, ¿no? En su momento pasaba con el 6% de la educación, parte de nuestro planteo era, bueno, nosotros queremos que haya más maestras que militares en el ejército. Nos parece justo no tener un ejército de dictadura. Entonces podemos sacar de ahí. Si no tenemos cómo llegar al 6% para la educación, tenemos lugares de dónde sacar. Que también implica decir, porque es fácil pedir siempre que haya más recursos pero es difícil decir de dónde vamos a sacar los recursos. Entonces en eso nosotros hemos trabajado mucho, sobre todo en el Parlamento y desde el Ministerio de Economía. Lo otro que me planteabas en relación a la seguridad, bueno, nosotros hemos tenido una postura particular en términos no punitivistas, ¿no? No necesariamente punitivistas. Decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando dentro de las cárceles? ¿Quiénes están adentro de las cárceles? Son personas pobres y jóvenes, las que están adentro de las cárceles, y pobres, ¿no? Y jóvenes y hombres. Entonces vamos a discutir sobre el monopolio de la violencia de los varones pobres, vamos a discutir sobre cuáles son las otras estrategias de vida que tiene la gente que está dentro de la cárcel, y también son personas afro, ¿no? Lo decía Angela Davis cuando vino, hay una cuestión de raza y de disciplinamiento de raza en relación a la cárcel. Entonces también en la discusión de la seguridad tiene que estar puesto arriba de la mesa cómo vamos a generar mejores políticas de reinserción, pero también políticas carcelarias que tenemos que empezar a discutir seriamente. Patricia, es evidente que si la gente finalmente en octubre, entre octubre y noviembre, decide renovarle los votos al Frente Amplio y el Frente Amplio ingresa en un cuarto periodo, la gente, a mí me parece que va a ser muy exigente, que si le renueva los votos al Frente Amplio no va a ser con una actitud como conformista. Estamos conformes, por eso te volvemos a votar. Es evidente que si te votan es porque la gente está en términos generales conforme, pero también va a ser muy exigente. Pero te voy a exigir saber cuál va a ser la profundización de los cambios, si efectivamente el Frente Amplio se compromete a profundizar cambios. Estoy pensando, a ver, se me vino a la cabeza, ahí mismo sentado, el Fogata Bermúdez de la FUS diciendo la reforma de la salud está estancada,
si no se va a una nueva reforma de la salud, se va a retroceder. Estamos, por ejemplo, por estas horas, ¿no? Una situación complicada en Casa de Galicia, donde trabajadores y médicos no cobran. Entonces, yo creo que la vara para la gente va a ser más alta. ¿Usted cree que es así? ¿Está de acuerdo con esto que yo le digo? Dice, no. Sí, y me parece que es una buena noticia. Siempre el voto crítico es bueno, siempre el voto con control es bueno. Habla muy bien de la democracia, ¿no? Es mejor que la gente te vote y que controle lo que vos vas a hacer, y que después busque y que pregunte, ¿no? Parte de una de las cosas que pasa en nuestro país es que la gente no sabe quién fue su diputado, qué diputado votó. Uno vota una cabeza de lista, pero ¿quién efectivamente vos votaste para que esté ahí defendiendo tu derecho? No lo sabés. Entonces yo prefiero que la gente sepa y que te renueve el voto con mucha crítica y poniéndote el ojo arriba. Creo que el próximo gobierno tiene muchísimo para profundizar y para discutir. Y también en una forma de hacer, ¿no? Parte de algo que para mí es valioso de lo que plantea Daniel y que hemos trabajado mucho en la Intendencia es en la transversalidad, y él lo repite mucho, y creo que eso quiere decir algo que la gente no dimensiona del todo lo importante que es. ¿Qué es transversalidad? Que es trabajar en conjunto, es pensar en las personas, ¿no? Nosotros a veces en políticas sociales decíamos, bueno, pero hay una persona que tiene discapacidad, que es afrodescendiente y que tiene problemas de vivienda. Bueno, no puede ver 4 ventanillas para ver cada una de sus identidades. Tenemos que pensar y poner foco en cómo logramos resolver el problema de esa persona, desde la interinstitucionalidad del Estado. También implica que, por ejemplo, quienes trabajan en infancia o quienes trabajan en salud o en violencia de género, ¿no? La estrategia de violencia de género implica que hay muchísimos actores institucionales que van a un mismo foco común y responden a una misma política pública. Entonces, hay una lógica de política pública que es, bueno, yo rectorizo y me encargo que vos cumplas con una parte que tenés que cumplir, pero todos aportamos a eso mismo. Creo que eso, en la forma de hacer, destapa un montón de trancas que existen adentro del Estado, donde cada uno, bueno, este se encarga de este tema, el otro se encarga del otro tema, ¿no? Claro. Y eso... Y usted dice, la gente va ventanilla por ventanilla. Sí, sí. Y eso está mal. Y eso está mal. Y eso yo creo que nosotros tenemos que lograr, no solo transformarlo en la forma de razonar, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad de la política de seguridad? ¿Solo el Ministerio del Interior? ¿Solo la ¿El Ministerio de Desarrollo Social no tiene ninguna responsabilidad? ¿No? ¿El Ministerio de Educación y Cultura no tiene ninguna responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad de la política educativa cuando dentro de la cárcel las personas que están privadas de libertad también pueden acceder a la educación, a la universidad? ¿Es solamente del Ministerio de Educación y Cultura? ¿También es de la universidad? ¿También es del CODICEN? ¿No? Entonces, no es que uno se encarga solo de una cosa y tiene que pensar solo en eso. Para poder pensar interinstitucionalmente es necesario hacer un replanteo de la política. Y eso también habilita a otros problemas. Creo que algo que tenemos que hacer y que también yo creo que es posible hacer en el próximo gobierno, porque tiene que ver con la impronta de Martínez, es saquemos de la cajita los problemas difíciles. Los que están en el roperito de los problemas, no, esto es este está en los problemas difíciles y no lo vamos a resolver. La Llera, hace ya un tiempo, hizo una declaración que en su momento fue muy polémica. Habló de la colaboración del Mides. Y eso puede tener una mirada de decir, bueno, pero ¿qué se pretende? Que los trabajadores sociales sean espías, policías, denuncien a las familias. Por ejemplo, miren, en esta casa hay ayuda para esta mujer que tiene 3 hijos, pero con ella vive el hermano. Pero mira que el hermano vende pasta. Eso no lo puede hacer, evidentemente, un trabajador social. Pero si uno lo piensa por el otro lado y lo piensa en función de lo que usted dice, ¿podrían ser, por ejemplo, los operativos Mirador esa forma de funcionar, de que la Intendencia, la Fiscalía, el Ministerio del Interior trabaje en esas zonas para erradicar una situación compleja que si se logra instalar en el Uruguay, ya lo vemos qué es lo que ha pasado en América Latina, ¿no? Cuando el delito organizado se apropia de barrios y ya deja de entrar la institucionalidad democrática, ¿no? Sí, yo creo que algo de lo que somos poco conscientes es que la gente que vive mucho más la inseguridad es la gente que vive de Avenida Italia para el norte, ¿verdad? Claro, lo más y pobres. esa gente, la gente pobre, es la que sufre muchísimo más las condiciones de inseguridad en la que vive. Yo creo que sí que hay que reprimir el delito en todos los niveles. En los niveles económicos altos también, en los niveles económicos bajos también. Que hay que batallarle al narcotráfico, sin duda. Que los pibes y las pibas son los que quedan mucho más rehenes del narcotráfico, sin duda. Pero también pensemos en que en la medida, lo mismo pasa con la trata de personas, ¿no?
si el Estado les da derechos a las personas y si el Estado y ahí garantiza le que las personas tengan funciona el estrategias, operativo Mirador que encabeza, bueno, el vocero, encabeza Gustavo Leal, ¿o no le cierra mucho? me parece que hay cosas que están buenas y hay cosas que van en este sentido, de proteger a las personas que viven en el barrio, y eso está bueno, es útil, sirve, pero creo que en términos de discurso tenemos que ponernos mucho más en el lugar de las familias, no solo de las personas que, ¿no? El otro día leía una nota a la directora Favide, ¿no? Sí. Graciela Barrera. Sí, sí. Y ella decía, bueno, cuando se da uno de estos delitos también hay que pensar en la familia de las personas de alguien que entra a la cárcel. Hay que ir y pararse en la puerta de la cárcel y ver los montones de mujeres que están ahí con las bolsas para llevar las cosas. Hay que ponerse en el lugar de la gente que está ahí también. Hay que ponerse en el lugar de la gente. Nosotros ahora Pero primero ponerse en el lugar de las víctimas, ¿no? Hay que ponerse en el lugar de todos, hay que ponerse en el lugar de las víctimas, sin duda. Y creo que hay muchísimo para trabajar en eso. Claro, quizás la familia de un rapiñero también es víctima, ¿no? La familia de un rapiñero, no es que no esté diciendo yo que la familia de un rapiñero puede también ser víctima. En esto ¿no? de la visión compleja, ¿no? A veces cuando pensamos, bueno, las mujeres pobres, las que salen a trabajar, las que dejan a sus hijos solos en su casa, ¿no? Porque tienen que trabajar, porque tienen que generar una estrategia, porque tienen que vivir y porque ¿dónde están los padres de esos hijos? Cuando la gente se pregunta dónde están las madres, yo también me pregunto dónde están los padres. Entonces, hay también una discusión de que en el círculo de la pobreza hay muchas cosas que son difíciles de salir. Uno, desde la comodidad de su casa, a veces puede pensar que el otro no hace bien lo que tendría que hacer, ¿no? Sí. Ahora, hay que estar ahí, ponerse en el lugar y ver en ese contexto, con esos recursos, qué es lo que se puede. Creo que tenemos que generar y construir muchísima más empatía. Si los que están presos son jóvenes y pobres, sus familias, sus padres, seguramente también muchos son muy jóvenes y pobres también. Patricia González, gracias por haber venido. Seguimos conversando en cualquier momento. Ha sido un gusto.